Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Aire de Campo, hermoso sábado en algunas partes del país. En otras nos recibió con lluvia el fin de semana. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana con toda la información agropecuaria de Argentina y el mundo. Y por supuesto el clima va a ser uno de los temas. Ahora presentamos al gran equipo que tenemos. Buen día, señor Daniel Aprile. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Joaquín? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy contento. Vamos a hablar de clima, ¿no? Muy bien, vamos a hablar del clima, que ha sido claramente uno de los temas más importantes para el sector agropecuario. Mira, dejo solamente una frase. Ya véndamelo entonces. Venimos de un invierno muy atípico, como no ocurría en los últimos años. Sí. Porque en los inviernos habitualmente no llovía hasta ahora. Y en este último invierno llovió bastante. La primavera también nos dejó muchos meses con lluvias. Entonces entramos al verano con una cantidad importantísima de agua. Y de esto vamos a hablar en un ratito nada más, porque hay zonas que tienen exceso hídrico y eso complica. David Millazo, buen día. Bienvenido a Aire de Campo. Buenos días, un gusto estar acá contigo, Joaquín. Tachamos dos seguidos. Menos mal que dijo conmigo. No es claro. También, porque ya me estaba sintiendo... Tachamos dos seguidos, que no es poco. No, ya esta parte del año ya vamos a estar más presentes. ¿De qué vamos a hablar, querido? Vamos a hablar de temas económicos, como siempre, conmigo. Y el primero es el dato de recaudación fiscal, que cayó en términos reales respecto a octubre del año pasado. Y en los titulares salió que era principalmente por las retenciones. Vamos a hacer un doble clic sobre eso para ver qué es lo que pasó ahí y qué podemos esperar hacia adelante. No estás muy de acuerdo. Sí, ahora lo vemos. Tiene varios factores. Uno de ellos es... ¿Qué más, Dani, para hoy? Bueno, vamos a hablar de la carne también. Sí. Venimos siguiendo muy de cerca el tema ganadería en el programa. Hemos hablado de un gran año para muchos ganaderos. Vamos a hacer un informe especial sobre este punto, seguramente más adelante en el programa, porque les voy a contar qué puede llegar a pasar con el precio de la hacienda en los próximos meses, o por lo menos en lo que queda del semestre, diría yo. Los próximos 6 meses. Y por otra parte vamos a hacer foco en lo que ha pasado en estas últimas jornadas en China, porque si bien se lleva adelante una exposición que es muy importante, donde van todos los importadores, es decir, todos los que quieren ofrecer algo a China, al mercado chino, y va todo el mundo a China, porque cuando a los chinos les interesa algo tuyo, automáticamente estás hablando de un gran volumen. Sí, claro. Y eso es lo que la Argentina está tratando de hacer con la carne, pero con la carne con algunos cortes especiales. Ahora, hay una situación que está por encima de todo esto, de todas las propuestas que pueda llegar a hacer la Argentina, que es que China, desde diciembre del año pasado, Joaquín, empezó a observar todas las compras de carne. Es decir, los propios productores ganaderos de China empezaron a reclamarle al gobierno que está entrando mucha carne de distintos lugares del mundo. Y eso hace que nuestro precio también tenga diferencias, tenemos una baja de nuestras ventas, están empezando a comprar mucha carne de afuera. Los consumidores compran mucha carne de Australia, de Nueva Zelanda, de la Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, etcétera, con lo cual tenemos un problema. Esa alerta que puso China, hoy por hoy la sufren varios países, entre ellos la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque China dijo, empiezo a revisar todo y no compro más, o por lo menos bajo mucho la intensidad de compra. Déjame algo de información para después, solo venta, pero a vos te cuento que vamos a charlar con Alfonso Bustillo en un ratito nada más, presidente de la Asociación Argentina de Angus, así que vamos a estar sobre ese tema sin lugar a dudas. ¿Vamos a hablar de soja, David, también? Vamos a hablar de soja, el principal cultivo, el principal producto de exportación de la Argentina, porque hemos tenido estos últimos días buenas noticias a nivel internacional, que es alguna suba de precios, así que vamos a hablar un poquito de qué está pasando en los precios internacionales de la soja, qué está pasando en los precios a nivel local y un poquito, siempre tratamos en este programa de explicar las cuestiones del campo, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por los precios de la soja, porque por ahí se escucha Chicago, ¿por qué Chicago? Se escucha precio FOB, precio FAS, disponible. Vamos a tratar de explicar un poquito en qué consisten esos distintos precios de lo que siempre se habla. Un poco de docencia a toda esta enorme audiencia de la TV pública. Vamos a hablar ahora con Daniel Aprile sobre la carne, pero antes, mira este tape. La situación en el partido de Bolívar se ha complicado en los últimos días, no solamente por el tema de inundaciones, con la cuenca del Bachimanca, las lluvias en la cuenca superior y también las lluvias que se dieron el lunes a la noche en nuestro partido, que fueron de 140 a 200 milímetros en determinados lugares.
Y por otro lado, en la localidad de Urdampilleta, que es un pueblo de 2.800 habitantes que está a 60 kilómetros de nuestra ciudad cabecera, fue afectada por un tornado realmente de dimensiones importantes que afectó 61 casas, voló 61 techos, con la consecuencia que tuvo para todas esas familias. El pueblo hasta hace un rato está sin luz, sin electricidad, ha estado sin agua, sin conexión porque tiró torres de internet. Así que bueno, realmente ni bien pasó eso, como sociedad rural nos pusimos a trabajar, a acompañar a los vecinos, las familias rurales que tienen su habitación y su vivienda en el pueblo. Iniciamos una colecta de cosas esenciales como velas, como agua, como chapas, como tirantes, y realmente hemos tenido una muy buena colaboración por parte de toda la sociedad, de algunas otras sociedades rurales vecinas que también se están acoplando a nuestro pedido, tratando de paliar en lo material este mal momento que está pasando la localidad de Urdampilleta. Y con respecto al tema inundaciones, bueno, en la cuenca del Vallimanca propiamente dicha, como decía al principio, viene bastante cargado por las lluvias que se dieron en nuestra ciudad y en la ciudad de La Prida y en la cuenca superior. Y en los próximos días seguramente vamos a tener consecuencias de mayor cantidad de agua en toda nuestra zona. Mira, voy a tener una expresión como si hubiese visto en mi casa, en Gualeguay, Entre Ríos, en el campo, este tape. ¡Pah! Qué feo es ver la hacienda con el agua cerca de la panza. Qué feo es levantarte y que el campo esté con agua. Pero mucho peor es ver tu campo con la hacienda con agua, porque hace 40 años que en provincia de Buenos Aires no se hace absolutamente nada por la producción agropecuaria. La agrícola es más ácida, más elástica, se recupera. Ahora, al productor, no quiero enojarme aunque voy en camino de eso, pero al productor pecuario que tiene, y saco los grandes empresarios que hacen su negocio y está bien. Yo te digo al tipo que tiene 40 vacas. Este país se hizo con personas de campo con 40 vacas, con primos que se reunían y compraban 10 vacas, 20 vacas, 30 vacas. Cuando a esa persona le cae un chaparrón y después otro y el agua no se va, no solo por la naturaleza, sino por la impericia de 40 años de gobierno que no le han dado bolilla a las obras, es realmente para calentarse. Así que el abrazo enorme a Aire de Campo para todas las provincias, pero particularmente para la provincia de Buenos Aires, que evidentemente este invierno, como decía Dani, se ha ensañado con ellos con el tema del agua. Otro tema que vamos a charlar en un ratito nomás con Alfonso Bustillo, y un abrazo enorme a la presidencia, a toda la sociedad rural de Bolívar y la importancia que tienen estas instituciones, más allá de los remates, más allá de los negocios, ¿no? La importancia. Perdón, Dani, me calenté. No, está muy bien. Perdón. Y vos sabés que... Pero mirá lo que es eso. Sí, las imágenes... La vaca pariendo en el agua. ¿Cómo la ves? Duelen todas las imágenes, obviamente. Todas las que tienen que ver con nosotros, que tenemos una cercanía con el sector productivo, porque hablamos constantemente con las ciudades ni hablar, con los productores y todo, pero... Por supuesto. Es bastante... Y aparte da bronca, ¿por qué? Porque vos decías recién 40 años de falta de obras, ¿no? Para ser bien concreto sobre lo que es el plan maestro de la Cuenca del Salado, se empezó a diagramar en el 97 aproximadamente. La primera licitación se hace en 2003. Y es una obra que tenía que llevar 15 años. O sea que tenía que haber terminado en 2018. Estaríamos disfrutándola, digamos. ¿Quiénes gobernaron? Hay que pensar quiénes gobernaron durante el 2003 hasta el 2018 y pensar qué hicieron de esta obra, ¿sí? Gran parte de eso, y lo recuerdo porque fui a la zona de Roque Pérez, por ejemplo, donde se retomaban los trabajos después de mucho tiempo que no se hacían, con Pablo Bresciartúa, que en el gobierno de Mauricio Macri era el secretario de Infraestructura de la Nación. Y recién ahí habían empezado a retomar esta obra que había quedado también atrasada y olvidada durante los últimos gobiernos, y ya en ese momento generaba muchos problemas. Ahora lo que estamos viendo es la consecuencia de un invierno que, como vos decías recién, ha sido muy duro desde el punto de vista de la cantidad de lluvias y de precipitaciones, y acá confluyen empiezan a ver muchas cosas, porque por un lado tenés la falta de obras, pero por otro lado tenés también la necesidad de otras obras que no tienen directamente que ver con el Plan Maestro del Salado, pero que sí son, te diría, conexas, porque faltan algunos canales que deberían hacerse. Canales tapados. Canales tapados.
que deberían hacerse para algunas localidades, como Bragado, por ejemplo, que es una localidad que se ha desarrollado muy poco por encima del nivel del mar y tiene una laguna. Entonces, cuando vos tenés, pongo el caso de Bragado para poner un ejemplo, porque además Bragado, muchos dicen, no, pero ojo con las obras que hacen porque Bragado se inundaría. Hay que hacer obras sí o sí. La de la Cuenca del Salado no es una obra fácil. Es la más extensa del mundo en cuanto a la cantidad de suelo que vos tenés que remover. Son cerca de 13 millones de hectáreas que tenés que empezar a trabajar de manera armónica para ver qué haces con el agua. Bueno, los productores argentinos, Dani, mueven 20 millones de hectáreas por año, 2 veces al año, todos los años. Claro, bueno, pero acá tenés que hacer un movimiento de suelo que la convierta en la obra de este tipo más importante del mundo. Y en cuanto a... Hagámosla, estemos orgullosos de bueno, eso. pero es más importante, a mí me sorprendió el dato, es más importante que el movimiento de suelo que tenés que hacer que el del canal del Panamá y el canal de Suez. O sea, estás hablando de una obra mega, gigantesca, ¿sí? Pero hay que hacerla. Por eso se diagramó un programa de 15 años de obras. 15 años de obras. Y ya pasó el deadline, digamos, y no está. El BID, que fue el banco que financió todo esto, puso toda la plata. Eso es lo peor. O sea, la plata ya se cobró. Los gobiernos... Ya se gastó. Ya la cobraron. Aparte, ya se gastó. Sin duda que ya se gastó. El punto es que ahora aprieta el zapato. Sí. Porque vos tenés esto que te está pasando, ¿no? Que me gusta un montón dejar de productores muy, claro muy complicados. Recién, porque es un llamado de atención que me hiciste y lo levanto al guante, que es, ojo, con esto no nos comamos la curva. A nosotros nos toca hablar del campo y los productores, pero a mí me aflige la familia que no puede llevar a los chicos a la escuela también, ¿eh? Los pueblos que están bajo agua. No, digo, pasó esta semana un productor que llegó mal a Carlos Casares, que es la localidad más cercana que tenía de su pueblo, y de ahí lo tuvieron que venir a buscar en helicóptero para llevarlo a un centro de salud aquí en la capital federal. O sea, una locura. Una locura. No estamos hablando de 3.000 kilómetros dentro de la selva. Una locura, Estamos hablando de una localidad... Si seguimos así nos vamos a estar lejos en unos años. Mira, para cerrar este tema, porque hablé con muchos productores y algunos decían no empezaron las obras, hablé con la gente del gobierno, me dicen que sí empezaron las obras. Concretamente, hay una obra que ya empezó, que ya llegaron las máquinas porque había una disyuntiva en cuanto a si esa gente le habían pagado o no. Las máquinas no habían empezado a funcionar y ahora empezaron a funcionar. Porque se llegó a un acuerdo entre la empresa y el gobierno y les giraron el dinero necesario. O sea, el gobierno nacional, porque el provincial en esto no metió la cola todavía. 30 kilómetros que se van a hacer de Roque Pérez a 25 de mayo. Esa es la información que me han pasado en estas últimas horas. Me agregan que esto correspondía a Buenos Aires, pero lo termina siendo Nación porque es muy importante empezar a hacerlo ahora. ¿Va a ser escurrir toda esta cantidad de agua? No. No ya. Pero hay que empezar a hacerlo. Pero claro. Y parte de esta agua sí va a empezar a escurrir porque abajo de todas estas localidades pasa el río Quinto. Pero bueno, lleva tiempo, tarda y estos productores no van a poder sembrar, ¿eh? Pero con más razón, si lleva tiempo, hay que empezar. Cuanto más tiempo lleva, antes hay que empezar, o por lo menos cumplir la fecha. Y a diferencia de otros momentos de la historia, a estas obras la van a auditar los productores, la van a grabar con sus teléfonos, van a ir a las intendencias como se está viendo estas semanas, con mucho ímpetu, pero con mucho respeto también, y ahí sí invito a cuidar las formas, porque el discurso con violencia ya no es discurso. El discurso no tiene que desaparecer, el productor tiene que hacerse cargo de eso. Y también, es acá donde se enojan un poco los productores conmigo, cuidado con los terraplenes, los campos que han levantado terraplenes para cuidarse mirándose el ombligo y le tiran agua, cambian el curso natural de las aguas y le tiran agua a un vecino, porque eso también lo estamos viendo. Gracias, Aprilia, aunque levantamos un poco de temperatura. Bueno. De enojado nomás me lo voy a llevar a la pantalla al señor Mías. Vaya nomás. De enojado nomás, para hacerlo caminar. De buenas noticias. Sí. Mejores noticias. Usted ese color no se le bache. No se le va ese color. Y ya hace como 2 meses que volví. Bueno, has andado por otro lugar entonces. No, hace 2 semanas, perdón, 2 semanas. Okay. Bueno, ¿qué vamos a ver, querido? Vamos a hablar del precio de la soja que hemos escuchado estos días en las distintas noticias, si han estado más o menos atentos, que el precio en Chicago se ha comportado bien como primeras reacciones del acuerdo entre Estados Unidos y China. Esto es, en general, una muy buena noticia para Argentina, que es su principal producto de exportación, todo lo que es el complejo soja. Esta es la evolución del precio FOB, que después vamos a aclarar qué es el precio FOB y etcétera. El precio FOB de la soja, que hoy está en
$435. Esta suba que estamos hablando es este primer movimiento que estamos viendo ahí. ¿Qué son estas dos líneas que te puse ahí? ¿Y el corte de algún gobierno será? En términos políticos dicen que la soja es Peronista. Bueno, Sin lugar a dudas. acá entró Alberto, acá se fue Alberto y entró Milei. ¿No? No me mates, Leonitano, pero me voy a arrimar acá. Lo que hablábamos recién, no es sábado, es de mañana, vos estás ensillando el mate. Yo no quiero calentarme, pero ¿cómo no vamos a hacer obras con soja a 600, 700 dólares? Es el momento de hacerlo. No es cuestión de subir el ritmo, trabajar el doble, es cuestión de ser más eficientes. Es pocas las oportunidades que tiene un país cuando su principal ingreso de dólares baja, más allá de que hoy estamos contentos porque está a 4.35. Acá estamos en 700 dólares, acá hay que hacer las obras. Y cuando April le dice, tardan mucho, acá tenés plata para poner el doble de gente. Con retenciones del 33 ahí, ¿eh? Con retenciones del 33 en esa parte. Con retenciones del 33. Bueno, pero perdón, entonces, pasó lo mismo en los gobiernos anteriores. Digamos, si esa línea de tiempo acá tenemos 2019, la pudiéramos traer más para atrás, claro. pasó también lo mismo. Sí, claro. Exactamente lo mismo. Sí, Con sí. Macri también bajó, se ubicó, David me va a corregir si me equivoco, pero en los niveles actuales o incluso un poco menos. Sí, Y sí, después, acá en la última parte de Macri en los 350 dólares. y todo el mundo recuerda los 600 dólares del 2008. Bueno, ¿Cómo no recordamos? entonces, Sí. lo primero que quería mostrar para ponerle un poquito de color Sí. es esta cuestión política, porque esto ha pasado varias veces, de ahí viene el dicho de hace bastante tiempo de la soja es peronista. Sí. Y acá nos estábamos preguntando dónde estaban las fuerzas del cielo, esperemos que hayan empezado a llegar con el precio de la soja. Entonces, bueno, en general, buena noticia porque es un primer movimiento. ¿Tuvo que pero- ver China, los anuncios de China para ese Exactamente. momento? ¿Qué factores explican la suba? Perdón. El acuerdo Estaba- Estados Unidos-China, Sí. básicamente con toda la pelea de Trump, los aranceles, las idas y vueltas. No, volvamos al anterior, porfa. Dale. China no le estaba comprando soja a Estados Unidos. De hecho, hace varios programas habíamos contado que China le había comprado barcos de soja, de grano de soja a Argentina, que es algo que en general no pasaba, porque Argentina exporta muy poco grano. Y le había comprado por este desvío del comercio, donde China le estaba comprando a Brasil y a Argentina. Mensaje para Estados Unidos. Pero bueno, ahora en principio se pusieron de acuerdo y eso tuvo una primera reacción en Chicago y una segunda reacción acá en Argentina, obviamente también, donde también se suma algo de mayor demanda a nivel internacional y menores stocks. ¿Qué es esto? ¿Cuánta soja hay respecto a lo que se demanda anualmente? Bueno, siguen siendo altos, por eso no estamos en precios extremadamente altos, pero bajan respecto a las últimas dos campañas y eso son algunas de las cosas que le empiezan a poner un condimento alcista al precio de la soja que nos hacen ser más o menos optimistas hacia adelante. Y cuando se junta la realidad con el informe de Luzda, casi siempre eso baja algunos números, ¿no? El Luzda aparece como ese informe norteamericano en cuanto a sus cosechas, sus siembras, sus números estaban... Veo esto de los stocks, estaban por encima de lo que finalmente está haciendo. Digo, hay como una puja entre lo que informa el USDA y cuando después suceden los hechos, ¿no? Cuando informa hacia futuro lo que Tal va a cual. pasar. Y respecto a eso, el USDA es la Secretaría o el Ministerio Sí. de Agricultura de los Estados Unidos, Sí. que hace 2 meses que no saca esos informes porque el gobierno de Estados Unidos está cerrado porque alcanzaron el límite de deuda. Entonces, el famoso shutdown que pueden haber escuchado por ahí, ya que mencionaste el tema. Entonces, uno entra a buscar los informes de USDA y los informes de USDA no están por No ese están. motivo. Así que bueno, vamos si querés a la parte docencia de este tema, ya que aprovechamos para, ahora que hablamos de precio, que nos vamos a la otra placa para tratar de, yo sé que esto es mucho texto para los productores, pero para tratar de ir bajando. ¿Para los productores televisivos o agropecuarios? Para los televisivos que después me dicen. Ok. Bueno, ¿qué significa cada uno de los precios de la soja que vamos escuchando? Recién decimos el precio en Chicago. Sí. Bueno, se habla de Chicago porque en Chicago está el Chicago Board of Trade, que es el principal mercado mundial de futuros y opciones de commodities, principalmente agrícolas. Ahí es donde se negocia la mayor parte de la soja, el trigo, el maíz del mundo y un poco es el precio de referencia internacional. Existe desde 1848, por eso también es la principal referencia Claro. de precios a nivel internacional, además de que Estados Unidos es el principal productor internacional en términos agrícolas. Después, recién decíamos el precio FOB. FOB significa Free On Board, significa arriba del barco,
Y ese es el precio de referencia de exportación. ¿Cuántos dólares entran a Argentina cuando se exporta una tonelada de soja o un auto, cualquier cosa? Su valor FOB. Eso es lo que registra el INDEC o después el Banco Central cuando entran los dólares. Una vez que sube al barco, ahí se tiene ese precio. Arriba del barco barco. es otra operación. Exactamente. Ese es el valor para el exportador de alguna manera. Y después el importador paga eso más el flete y los seguros. Claro. Entonces cuando hablamos de importación hablamos de CIF, por ejemplo. Exacto. Bueno. Y después hablamos de precio FAS, Sí. ¿no? Que es el Free Alongside Ship, que es al lado del barco. ¿El qué, perdón? Free Alongside Ship, Perfecto. que significa al lado del barco. Es decir, es la mercadería antes de subir al barco. ¿Cuál es la diferencia en términos de este valor y este valor? Uno, retenciones. Cuando se sube al barco, veamos, se pagan las retenciones. Ahí está la guisotina. Y ahí se sube los gastos de comercialización que se llaman y el gasto de efectivamente elevarlo, subirlo. Entonces, por ejemplo, este precio, decíamos, $435, menos 26% de derecho de exportación son cerca de $113, menos estos gastos son cerca de $16, este precio de referencia, que es el poder pago teórico que tiene el exportador, es de $305, $306. Perfecto. Y después está el precio disponible, que muchas veces está cerca del precio FAS, que eso depende ya del mercado. Si hay mucha demanda, el precio disponible está encima de este. Por ejemplo, hoy está en 330 y este está en 305, como efecto colateral de las retenciones, etcétera, pero porque hay mucha demanda. Cuando hay mucha oferta en mayo, cuando se cosecha, pasa lo distinto, al revés. ¿Y qué recibe el productor? Este precio disponible, que es el precio pizarra, es el precio que vemos en las bolsas, la bolsa de Rosario, la de Bahía Blanca, la de Buenos Aires. Y después está lo que recibe el productor, que es este precio disponible menos el flete y los gastos de comercialización, por ejemplo, de un acopio, de un corredor. Entonces, eso es un poquito para hacer el recorrido de los precios, porque por ahí hablamos del precio disponible, lo que recibe el productor, el FAS, el FOB, como para tratar de ordenar un poquito las ideas de qué es cada cosa. Me gustó, lo acompaño. Vamos a recibir en la semana a través de @tvpublica alguna consulta sobre esto y vamos Si no, mareé mucho. No, pero bueno, mucha información. Pero esta información te va a gustar. ¿Querés que tu motor rinda como el primer día? Ponele siempre lo mejor y para eso está Infinia Turbo Clean, un combustible que no solo potencia tu auto y te rinde más kilómetros por litro, además te cuida el motor de verdad, porque su tecnología limpia el sistema de inyección alargando la vida útil del motor y te da más kilómetros por litro. Por eso, poner lo mejor es poner más potencia, más autonomía y más limpieza. Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Y ahí vengo con usted, Sí. Evidentemente es lo mejor del equipo. No, para nada. No. Esperamos que se vayan sumando, como un jugador de fútbol. Si suman muchas Sí. fechas jugando, por ahí clasificamos. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué vamos mejor, a ver? Lo mejor sería que se cumplan lo que dicen muchos analistas, que es que el precio de la soja va a seguir subiendo. Sí. Dicen que va a llegar a los $500, que están dadas las condiciones muy a la vista, Sí, las sí. claras, para que la Coincido. soja siga subiendo. Por ahí también por ese motivo se explica que muchos todavía no han vendido lo que tienen que vender. O están esperando, creen que se puede ganar un poco más. Y a veces Pueden se pagar un poco comprende más la por acción la del productor, otras veces no. Pero bueno, nos metemos en carne, ¿no? Carne. Sí. Para hacerlo bien simple, yo adelanté que China empezó a investigar, tiene algunas cuestiones internas. China, recién David me aportaba un dato muy interesante, que es el stock vacuno que tiene China, Claro. que tiene el doble de stock vacuno que de la Argentina, para poner números redondos. El de la Argentina está en 50 millones de vacas, número redondo. Más o menos una vaca por animal, para hacer la relación. En Una China, vaca por persona. Una vaca por persona. Porque yo lo miro, porque a todos nos pasa, yo lo miro y me aguanto, ¿viste? Y él empieza a moverse y al tercer momento Bien. larga la No, corrección. muy bien, también. Es una vaca por persona. Lo menciono porque China puede tener el doble stock de la Argentina, pero tiene infinitas veces más cantidad de gente 25 veces más o menos. por eso, Por supuesto. que la Argentina. Entonces, claramente tienen un problema ahí de abastecimiento y de producto. Entonces, empezaron a ver que además China empezó a importar muchísima cantidad de carne, pusieron el grito en el cielo los ganaderos y China empezó a observar todas las compras. Pero además, no es solamente por eso. China lo hace porque cuando China entra o sale del mercado, marca precio. China deja de comprar, el precio de la carne baja estrepitosamente en el mundo. No importa quién seas ni qué tipo de carne vendés. China es un jugador que
impone el precio de todos los bienes casi de la economía en el mundo. Y entonces, si te puedo sumar, sí, el 75% de la carne que exporta Argentina se la exporta a China. Tenemos ahí una cuestión que no es menor. China lo que empieza a hacer ahora es a investigar. Investiga a la Argentina, a Brasil, a Estados Unidos, a Nueva Zelanda y a Australia. Somos esos países los más importantes en cuanto a exportación de carne, sí, y de carne de calidad, si se quiere. Ahora, China es un país al que nosotros le vendemos mucho. Por eso menciono lo que decía, recuerdo lo que decía David. ¿Qué nos viene bien a nosotros en el medio de todo esto? Haber cerrado el negocio con Estados Unidos. Las 80.000 toneladas. En total, que son 60 más a las 20 que ya teníamos. Exacto. Porque para muchos frigoríficos va a ser interesante hacer un negocio con cortes de buena calidad a Estados Unidos. Y además, acá hay otra cuestión, que es que el precio de la hacienda va a seguir sostenido. Después en un rato podemos hablar de este tema con Alfonso Bustillo, que seguramente va a hacer alguna acotación, un comentario al respecto. Sin pero dudas. La expectativa hacia adelante para el productor ganadero sigue siendo tan buena quizá como la de este año. Para cerrar el tema China, lo que está en juego ahora es si China nos pone un arancel o no a los países que le vendemos carne. Puede pasar que no nos compre más, puede pasar que nos ponga un arancel, y me inclino más por esta opción. Probablemente China, sería lo mejor, ¿no?, que nos puede pasar. Sí. Que nos ponga un arancel bajo. Nosotros tenemos que llevarnos bien con todos. Tenemos mucha cercanía con Estados Unidos. Acá está claro que lo político también juega. China observa, ve que la Argentina también tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, pero tampoco se va a pelear con nosotros. Y a nosotros no nos conviene pelearnos con nadie, porque tenemos que ser amigos de todos a la hora de comercializar. Tenemos que seguir vendiéndole a China. Si nos ponen un arancel, le podremos seguir vendiendo, y tenemos que ver también de qué manera no solo mejoramos nuestra cuota en el mercado americano, venderle al resto del mundo. Claro. Hay que producir más y exportar más. Eso es lo que tiene que entender detalle para todos. cerrar que tiene que ver con algunas charlas de la semana pasada donde uno pudo sacar algún punto de vista. Si bien en las democracias más conocidas de este lado del planeta, cuando un mercado de consumo, por ejemplo, toma alguna inercia, eso se va comportando de manera más orgánica. Cuando vos te vas a países como China, bajo ciertos regímenes, esas inercias no se comportan de manera orgánica jamás, y el corte tampoco. ¿Por qué te digo esto? Porque China ha dejado subir el consumo en 1,5 kilos, 2 kilos más de carne que hace 7, 8 años atrás. Evidentemente China ha mostrado, aparte de su población, el consumo de carne. Pero vos dirás, ¿cómo hay chinos que no comen carne? Hay cientos de millones de chinos que no comieron en los últimos 30 años carne, por eso comen algunas alternativas. Comen proteína, por supuesto, comen algunos animalitos. Con pescado, mucho. Mucho pescado, pero lo que es carne roja, carne de vaca, carne de novillo, no tiene ese consumo. Entonces, me parece que eso también va a hacer que, más allá de aranceles o prohibiciones, prohibiciones yo no creo que pase, China va a seguir comprando carne. Pero Sin duda. Lo vamos a seguir el programa que viene, y también lo vamos a seguir el bloque que viene seguro, porque lo vamos a tener a Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus. Ahora pausa, ensillá el mate y ya venimos. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá. Turismo Nacional, clase 2 y 3. ¿Qué curva número 1 que tiene Río Cuarto nuevamente? Toque con poco. Las categorías del espectáculo vuelven a Río Cuarto. En vivo. Sábado a las 15, clasificación. Domingo, horario especial, desde las 11:30, las carreras. Televisión Pública. Si te digo la red más moderna, con más de 1.650 estaciones de servicio, me decís YPF. Sabés que estamos. YPF, Energía Argentina. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Ya clasificamos para la siguiente ronda y vamos por el primer lugar. La Sub-17 sigue soñando. Argentina, Fiji. Domingo a las 9 de la mañana. Viví la Copa Mundial Sub-17 Qatar en la televisión pública. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1?
Los herbicidas y todo lo que apliques funciona mucho mejor si el auxiliar de aplicación es Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. ¿Un Rexona para que huela bien todo mi cuerpo? Hasta... Creamos un Rexona para todo el cuerpo. Bloquea el mal olor y no tiene alcohol. Rexona, no te abandona. Hay música siempre. Domingo 21:30. Televisión Pública. Carito el corazón me queda grande. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en la TV Pública. Acordate que podemos charlar la semana a través de las redes sociales @TV Pública y @La Pastelera Agro. Bueno, un placer, Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, tenerte aquí, debutando en Aire de Campo, ¿no? Sí, primera vez. Un placer para mí y bueno, es un programa que veo, que me gusta, qué bueno, que llega a todo el país, como es la TV Pública, así que un gusto estar acá. Bueno, has estado en un programa particular porque te juro que la temperatura del primer bloque es bastante atípica, generalmente nos reímos más, pero bueno, viste que uno llega con algunos temas que se repiten y uno a veces pierde un poco la paciencia. Ya vamos a hablar estrictamente de Angus, que hay mucho, no creo que hablemos de todo porque realmente es impresionante lo que se ve de Angus, pero antes quiero hacer ese link con el bloque anterior. Vos como ganadero, no ahora como presidente de Angus, que obviamente te toca un papel importantísimo en una de las zonas de mayor y mejor Angus del mundo, con lo cual tu rol es global, sino como productor, ¿viste? ¿Qué le pasa al tipo de campo cuando se levanta y ve esta desidia? Mira, realmente es triste ver tanto descuido al productor agropecuario. Pensá solamente lo que significa una vaca en el campo. Pensá a dónde está el ganadero, en zonas marginales, que lleva arraigo a su familia, que lleva trabajo a la estación de servicio, al almacén, a pueblos que están alejados de los centros urbanos, y que de golpe viene un año como este donde, ayer me decía un productor de 9 de julio, lleva 1.700 milímetros. Qué barbaridad. Tapado de agua. Su campo hace meses que no puede sacar la cosecha anterior que a lo mejor le quedó. Que las vacas están pariendo en el agua, como decías vos hoy. Que no puede llevar los chicos al colegio. Que queda aislado. Bueno, ¿cómo no te vas a enojar? Yo te vi enojado en el bloque anterior y a mí me da el mismo fastidio porque hay 5 millones de hectáreas de agua, de hectáreas bajo el agua. Y sí, hay 5 millones de hectáreas de agua ahora. Claro, hay 5 millones de hectáreas de agua. En una provincia riquísima donde, como decía, me parece que lo dijo Daniel o David, que el BIR ya dio los fondos y están cobrados para hacer las obras de infraestructura que necesitaba la provincia y no se han hecho en 40 años. Entonces, lo que sentís es rabia y descuido. Me parece que la función de los productores agropecuarios es fundamental en nuestro país, sobre todo, te vuelvo a repetir, desde lo social, desde la descentralización de estos centros urbanos macro que generan tanta pobreza y tanta cosa mala, ¿no? Y te voy a decir que Provincia de Buenos Aires, no quiero corregirte porque sos una eminencia, pero Provincia de Buenos Aires era riquísima. Pero Provincia de Buenos Aires en estas últimas décadas perdió el liderazgo en producción de maíz, perdió el liderazgo en producción de metalmecánica, perdió el liderazgo en otros cultivos, está carente de tecnología. Hay empresas que se han levantado y se han ido a Santa Fe y a Córdoba. Digamos, está a la vista que se están haciendo mal las cosas. Y pasó más de un partido político por ahí, para no cargar solo y que después nos pelee la gente que por alguna situación política. Digamos. Pasó más de un partido político y sin embargo la provincia de Buenos Aires sigue retrocediendo. Pero bueno, punto de aparte, vamos a hablar de Angus. Y la primera pregunta es bastante general, pero es divertida. ¿Qué está pasando con Angus? Porque uno tiene la posibilidad de viajar por trabajo no solo en Argentina, sino por el mundo, y es una marca tremenda. ¿Qué hacen? ¿A quién le copian? Bueno, es muy bueno lo que decís, porque es impactante. Uno viaja por el mundo y realmente lo que logró
la marca Angus como calidad de carne y como garantía de calidad de carne es tan grande y ha sido tan bien manejada como producto de consumo masivo que es lo que soy. Yo te decía, es la marca no gerenciada que más genera en el mundo y factura lo mismo que Coca-Cola. Gran trabajo de Estados Unidos cuando empezó a certificar carne con un programa que se llama Certified Angus Beef y empezó a darle valor a la carne. Porque carne hay muchísimas razas, hay muchísima carne. Brasil tiene 200 millones de cabezas, pero no tiene calidad. Entonces la gente cada vez quiere consumir más calidad y Angus le da calidad. Y no solamente es por la calidad de carne, sino por lo que significa una vaca Angus en el sistema productivo. No hay una alternativa mejor en una zona como la que se maneja el Angus, que es la zona templada más subtropical, porque no hay una vaca que tenga mayor habilidad materna, cría muy bien a su ternero, fertilidad, se preña en condiciones que no puedes creer que una vaca se preñe, tiene sanidad, tiene muy buena calidad de carne y creo que no hay un paquete para un ganadero que sea más atractivo que el Angus. Por eso prolifera. No son modas por las que tenemos una raza u otra. Hay razas maravillosas y todos somos ganaderos. Pero lo que es el Angus, que es el 70% del rodeo nacional entre Angus y sus cruzas, es por algo. Dani. Alfonso, vos siempre hablás de la importancia que tiene la ganadería en la Argentina y de este momento también que está pasando el productor ganadero, que quizá en estos últimos meses ha recuperado un poco de lo que venía perdiendo durante tantos años. Y recuerdo que en alguna de las charlas que hemos tenido me comentaste que es muy importante la previsibilidad para el productor ganadero. Porque a veces una decisión que se toma ahora quizá tiene sus frutos ni siquiera en este mismo periodo presidencial. La decisión de un ganadero traspasa los periodos presidenciales. ¿Cuán importante es trabajar tranquilo? Trabajar tranquilo me refiero a que vos sabés que no te van a poner un precio de venta establecido en el mercado de Hacienda o que no te van a cerrar las exportaciones, etcétera. Yo creo que nuestra actividad es una actividad de largo plazo, son inversiones que las hacemos hoy y a lo mejor en 2 años estamos viendo el fruto de esta inversión, pero tiene condimentos muy particulares. Vos no podés decir, compro un campo, alquilo un campo, meto vacas y ya está. No, son animales vivos. Hay que ocuparse de que esté quien lo cuide, que tenga su casa, que haya agua, que haya comida, que haya estructura, alambres, mangas. Entonces, no es decir, me meto en ganadería. Me meto en ganadería es meterte en un tema complejo, que hay que gerenciarlo y que hay que invertir mucho dinero. Si a vos te da previsibilidad, como siempre digo, y a mí me muestran que mi horizonte va a ser claro, bueno, es una actividad maravillosa. El que le gusta la ganadería es una actividad maravillosa, pero necesitas esa previsibilidad. No puede ser que nosotros hemos pasado, Daniel, y lo hemos visto todos los que estamos acá, que en años como los que hemos tenido es, de golpe nos han cerrado las exportaciones de carne, nos cerraron las exportaciones de carne. Todo lo que tenía un proyecto exportador quedó colgado. Nos cuotificaron, había cortes que se podían exportar y cortes que no. Nos pusieron retenciones, nos pusieron impuestos de todo tipo y finalmente, ¿qué lograron? Sequías como la que tuvimos en el 2008 arrasó con nuestro rodeo, perdimos gran parte del rodeo nacional y no fue, Uruguay tuvo la misma sequía ese año. Uruguay no perdió su stock porque había políticas públicas que se sostienen en el tiempo, ¿no? Sin lugar a dudas. David. Ya que estabas hablando recién de exportación y que hoy estamos en un contexto de muy buenos precios internacionales, quería que nos contaras un poquito de Angus, las exportaciones de Angus certificada, que creo que son uno de los grandes desafíos que tiene el país de poder exportar cada vez con mayor valor a los grandes nichos de mercado. Sí, David, es así. Uno recorre las ferias internacionales, que vamos siempre acompañando al IPCBA y a nuestros clientes, que son los frigoríficos a los que Angus les certifica, y vos te das cuenta que el mundo quiere saber lo que está consumiendo.
quiere certificación, quiere trazabilidad, quiere saber qué es lo que tiene en un plato. Bueno, nosotros como asociación somos certificadores, junto con el SENASA, de atributos de calidad. Entonces, tenemos 22 frigoríficos que están habilitados. Nosotros vamos con nuestros inspectores, certificamos esos atributos y damos la estampilla de nuestros atributos de calidad de carne, y el exportador tiene sus negocios en el exterior que los vende. Bueno, nosotros venimos con un crecimiento muy importante. Hemos pasado de 2.000 toneladas certificadas en el 2020 a 9.000 toneladas el año pasado. Fue impactante el crecimiento y la demanda de la carne Angus certificada. Así que, David, yo creo que viene para quedarse la certificación de carne, y que la calidad del Angus la van a buscar en el mundo como la siguen buscando, ¿no? Alfonso, la última, y tiene que ver con este final de segundo periodo y cambio de mandato. ¿Cuál es el balance de la asociación bajo estos dos periodos y qué es lo que viene? ¿Qué puede esperar el productor, el cabañero Angus, de lo que viene? Estamos cerrando estos dos periodos que me tocó presidir, estamos cerrando muy bien. En todos los programas de la asociación tuvimos un crecimiento sostenido. Recién nombré carne, gran crecimiento en certificación de carne. Exposiciones, tenemos 43 exposiciones en distintas regiones del país, que son 5 las regiones que tienen autonomía, somos muy federales como institución. Remates fue explosivo. Nosotros tomamos, cuando tomé la presidencia no llegamos a 100 remates auspiciados por año. Este año vamos a terminar con 240 remates auspiciados. Fue muy fuerte la conexión con las consignatarias, a las cuales yo les agradezco que me acompañaron en mi mandato, porque en las semanas de Angus y de otoño, como llamamos nosotros, salimos del concepto de exposición para ir a un concepto de semana, donde había productores que mostraban sus animales de pedigree puro controlado, pero había remates por televisión y por streaming. Todo este cambio de modalidad que tenemos hoy revolucionó la comercialización, y hemos tenido, por ejemplo, este año, en la semana de otoño, que fue en Palermo, en nuestra exposición indoor, con todo lo que significó, 100.000 animales comercializados por las distintas firmas consignatarias. Tremendo. Tremendo. Y en primavera ahora, donde lo hicimos en nuestro nuevo centro de remates y exposiciones, que inauguramos el año pasado, este año inauguramos el salón. Meto el chivo porque fue muy lindo lo que hicimos. Métalo nomás. Metimos 50.000 animales, aparte de la exposición. Inauguramos todo ese predio maravilloso y estuvimos acompañados. ¿Por qué me parece importante esto, muchachos? Porque en una exposición hay un ganadero que le gusta la cabaña, va con su animal, lo muestra, gana, pierde. Es un nicho. Pero ese ganadero a su vez tiene una cabaña que vende genética y que hay un productor que la compra. Y esa genética, ese productor después vende sus terneros, y al participar de esto es también parte de la fiesta. Él no solo consume genética, sino que puede mostrar en una pantalla con un consignatario de punta lo que son sus terneros logrados a partir de la inversión en genética. Entonces también son parte de la fiesta. Y no sabés lo que traccionó ese concepto, ¿no? De que de la fiesta participa toda la cadena ganadera. Alfonso, querido, muchísimas gracias por haber estado en Aire de Campo y seguro nos vamos a ver pronto. Bueno, un placer estar con ustedes y bueno, yo ya me estoy yendo, es mi despedida. Despedirme con ustedes es un honor, un programa tan visto y, como te dije al principio, que llega al corazón de la Argentina. Así que muchas gracias. Me va a suceder un gran amigo y un gran ganadero como es Amadeo Derita, con una nueva comisión muy renovada. Hay una gran renovación en la comisión directiva de Angus, cosa que me parece muy sano para la institución. Bueno, suerte para él entonces. Espero que sí. Charlar con Alfonso Bustillo es charlar con parte de la historia de la producción pecuaria de Argentina. Les invito a recorrer, a que googleen, a que pongan su nombre y verán un empresario agropecuario serio, afable, amable, que la gente lo respeta, y me parece que eso también es fundamental, más allá de los resultados, que obviamente también a la vista están. Aprovecho y le mando un abrazo grande a Facundo Rivolta, hablando de consignatarios, y a Juan Pedro Colombo. Ya venimos, quédate ahí,
Maxentis. Lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá. Ella está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar, ella se va. Se ensaya y se toca en el estudio. Me verás volar por la ciudad de la furia. Cucho, Jimena Grandinetti y Maxi Pardo con invitados. Tanta tristeza que mi corazón te dirá. Nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que Hay música siempre. Domingo a las 21:30. Televisión Pública. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funciona mucho mejor si el auxiliar de aplicación es Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Los pibes brillan en Qatar. Viví el análisis a fondo de la Sub-17 en una edición especial. Huellas de selección, sábado a las 17:30. Televisión Pública. A los argentinos todo nos pasa por la panza, incluso la manera en la que nos ponemos apodos. Si no ayudás a poner la mesa, sos un pancho. Y si se te va la mano con el sifón, sos un salame. La panza argentina siente muchas cosas. Y si aparece el dolor, Sertal. Antiespasmódico y analgésico. El alivio para el dolor de panza argentino. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Las mañanas con Andino. Lunes a viernes a las 10. Televisión Pública. La noche es nuestra. Lunes a viernes a las 21:30. Televisión Pública. El corazón me queda grande. Es sábado, es de mañana. Yo te pregunto a vos, ¿viste cuando alguien en tu familia, un miembro de la familia se empieza como a descontrolar? Bueno, es un poco la sensación que tengo yo en el programa. Pero estamos a la buena de Dios. Bueno, no lo metamos a Dios. A la buena de Antonella. ¿Me estás tratando de un miembro familiar que descontrola el orden? No, simplemente estoy expresando lo que siento. Usted, adelante. Pero por tener esto en las manos que se siente Ni frío... siquiera sé qué es, Antonella. Ahora te lo vamos a contar a vos, que sos quien nos importa verdaderamente. Pero esto que tenés acá tan simplificado como un producto, un fruto procesado y congelado, viene desde la COP30. 6 de noviembre hasta el 21 comenzó en Brasil, en las puertas de la Amazonía, la cumbre climática. ¿Por qué se realiza ahí? Bueno, motivos muchísimos. Diría columna aparte para explicar por qué se realiza la cumbre climática. Muchas presencias de los jefes de estados más importantes del mundo, 2 ausencias, Trump y Xi Jinping. Pero lo importante es que es en la Amazonía porque la temperatura media global avanza, la crisis climática avanza a pasos enormes, a pasos agigantados, como dice nuestro tema del día de hoy. Y lo cierto es que el azaí es el protagonista. ¿Qué es el azaí? Un fruto de la Amazonía. Recién no es el arándano que estamos viendo. No, ¿por qué? Porque acá, en este recipiente, se banca el frío, porque está heladísimo, Joaquín. No sé si estás perdiendo ya los dedos. No, yo hasta acá no siento, digamos. Bueno. Desde la uña hasta la muñeca ya no siento. Quédate así porque pero quedó ahí. Deja que la mano se desintegre tranquila. Claro. Tenemos en nuestra hermosa compotera televisiva, para que se vea, arándanos, que guarda con eso porque no es lo mismo que el azaí que lo estamos viendo en nuestra pantalla desde el estudio. ¿Pero esto es azaí o es arándano? Es azaí. Pero es igual. Pero la pregunta del millón, porque vos dirás, ¿no llegaste, Antonella, a encontrar la fruta? No, en Argentina la fruta fresca no ingresa. Y les digo más, en todo Brasil, que es enorme, y que conociendo que
esta mujer, esta agricultora en sus manos tiene un superalimento, el cual se está hablando en todo el mundo. La demanda crece a pasos agigantados, como tus ganas de probarlo, que ahora lo vas a probar tranquilo, para que nos cuentes la reacción acá, a vivo. ¿Qué pasa? Son palmeras de 25 metros aproximadamente que se llaman Euteria, y tiene un nombre mucho más complicado que continúa científicamente. Y esas palmeras, cuando alcanzan los 25 metros, normalmente si tienen condiciones óptimas, que son las siguientes, el sol justo y la sombra justa, lo cual es muy difícil que cada palmera dé el azaí correcto para ser recolectado, como tiene ella en sus manos, después de hacerlo de manera artesanal. Es muy loco lo que sucede en torno a la manera de recolectarlo, porque se hace físicamente trepando. Proba, Joaquín. Pruebo. Porque esto que estás por probar es lo que sucede después. ¿Puedo decir la verdad? Sí, la verdad Nunca lo absoluta. comí en mi vida. Es más, no sabía que el azaí existía. Lo que tenés en tus manos es esto que vemos acá. El azaí ya procesado como se pisa la uva, pero frío, helado. ¿No le sentís gusto dulce? Dame el ok, si tenés un dedo que no se congeló. ¿Te gustó? Mira, antes de cerrar el tema, te digo que es raro y rico, pero es raro. Ahora lo vamos a dar a los chicos, pero... Recordá, para quienes estamos viendo ahora también, y el detalle... Mira, chiquita la cucharita igual, acá, ¿no? Pero... Sí, claro, porque es televisivo, no te podía traer las cucharas sopera en estos ¿Es verdura casos. o es fruta esto? La pregunta Esto es fruta, es un fruto, Sí. para los chicos que me preguntaban, y yo les dije, esperen Sí. que ahora les contamos, es un fruto que viene de esta palmera de 25 metros, que solo en la Amazonía existe, lo cual se la cuida como oro, y recordemos que es acá, en la Amazonía, no es casual, en el corazón de Brasil y el corazón del mundo, porque es el pulmón del planeta, como otros puntos, pero es uno de los lugares más importantes de toda la biodiversidad global. Es acá donde se lleva adelante la COP30. Gran protagonista el azaí, y ahora en tu vida porque te encantó. Chin, chin. No te puedes comer toda la compotera, pues yo voy a compartir No, con la los chicos. comparto con el equipo. Gracias, Antonella Piersanti. ¿Ustedes tienen cuchara ahí? Yo ya he probado. Siempre listo. Gusta... Siempre listo. No, pero agárrelo, por favor, porque esto, si no termina. ¿A Uy, usted sí, que le gusta la...? Está fresco, ¿eh? Sí, sí, está helado. Mirá. Fíjate si me puedes poner un secador de pelo acá en la mano, la tengo congelada. Para mí es nuevo. ¿Vos lo probaste alguna vez? No lo había probado nunca y es rico, ¿eh? Pero es raro. Es raro. A mí Es raro. Después que toque mi tema lo pero lo vas a comer como licuado. No, dáselo que lo va a probar ahora. Lo va a probar ahora porque si no, No, hace yo lo que ya lo he quiere. probado. Yo he comido dónde varias lo veces en probaste? Brasil. En todos lados hay. No, en todos lados no hay. En todos lados en Brasil. Parece como si hubiese en todas las IPF del país hay helado de azaí. Acá en el centro tenés. Claro. del mundo. Claro. Acá en Buenos Aires hay varios lugarcitos de azaí. No. Sí. Bueno, dejemos hablar pavadas que tenemos poquito tiempo. Miazo, rápido, yo voy después vamos al cuadro. tema serio. Recaudación tributaria. Sí. Creció respecto a octubre del año pasado 26% versus 31% la inflación, es decir, tuvo una caída en términos reales. Varios titulares salieron, es porque justamente en octubre tuvimos impacto de retenciones. Es cierto que la recaudación por derecho de exportaciones cayó prácticamente a la mitad del año pasado, pero también es cierto dos cosas, digamos, fue un tercio de la baja. El resto fue el impuesto país, que en este momento del año pasado todavía existía, y lo que fue el impuesto por el blanqueo, que justamente se recaudó parte en octubre del año pasado. Entonces hay dos impuestos que hoy no están, que explican parte de esa baja, pero en lo que va del año se llevan recaudados 5.600 millones de dólares por derecho de exportación. Es un incremento del 4% respecto al año pasado. Clarísimo. Señora Aprilie, ¿con qué venimos? ¿Con qué Hacemos cerramos? Cuádruplex. Picadito el Perfecto, cuádruplex, ¿te me parece? encanta. Mirá cómo está. Y acá... No te alejes de Miazo, mirá, Yo ya terminé. siempre- Mirá Miazo. Ah, pero Qué el que tipo sabe, aventajero, sabe. qué Yo tipo ya estoy en el aventajero recreo. sos, Pero aparte el que sabe, sabe, porque yo lo agarré así nomás. Y él Mirá, lo agarró con arándano. Petizo que sos hábil, ¿eh? Sabe. Ni los vi a los arándanos. ¿Viste? Parecía un Sabe. perro buscador de trufa. ¿Viste cómo los vio a los arándanos abajo? No es una cosa insólita. Bueno, Muy vamos, bien, vamos. muy Perdón, bien. Tanito, vamos. No, por favor. Bueno, Ciencia en Cultivos, dos cositas para mencionar. Dos trabajos que se han presentado esta semana, uno del INTA y otro del CONICET. El primero, y me quedo con ese para hacer foco, es el de un girasol que trabajaron en la provincia de San Luis, entre el INTA de San Luis y la Universidad Nacional de San Luis. Puede rendir ese girasol un 30% más. Es un híbrido que han desarrollado que puede rendir un 30% más en las condiciones de la provincia de San Luis. Lo que pasa es que
tenemos que tener en cuenta que con biotecnología, con ciencia y con investigación podemos producir más por hectárea. Sí, Quedémonos claro. con ese mensaje, Clarísimo. que es muy, muy bueno que haya ciencia argentina en ese sentido. Digo cultivos porque también se hizo un trabajo muy interesante en yerba mate, que a partir de la yerba mate se generan 3 subproductos, pero el más importante es un bioaceite que puede llegar a convertirse en combustible. Fue un trabajo de un técnico del CONICET que también vale la pena mencionar. RIGI para la producción, un trabajo excepcional, el de los RIGI. Hay un puerto que se va a hacer en la provincia de Santa Fe, en la zona de Timbúes, va a ser muy importante para el agro, por eso lo destacamos aquí en el programa. Va a tener 3 partes ese puerto, una para almacenar granos, otra líquidos, por eso va a ser muy importante para insumos para el agro, y después una terminal de cargas. Lo queríamos mencionar porque es el primer RIGI que sale con vínculo directo para el sector agropecuario, lo anunció además esta semana Luis Caputo. Atento antes de pasar al próximo tema, Sí. Entre Ríos se está metiendo la pelea por las aguas dulces, por los ríos. Rogelio Frigerio está apretando en el buen sentido, está presentando proyectos y planes para que Entre Ríos vuelva a ser una potencia como lo fue durante décadas, porque por algo la provincia se llama Entre Ríos. Y no tenemos ningún puerto. Mi Gualeguay tenía el segundo puerto a nivel nacional Claro. hace 100 años atrás. Formato tweet Sí. me dice los últimos 2 temas. 140 Dale. caracteres para economías regionales. Buenísima noticia, se prorrogó al final esta situación de que los que emplean en las economías regionales pueden tomar gente que tenga planes sociales. Se había cortado eso, entonces era más difícil otra vez sumar gente, porque nadie quería perder el plan. Genial que se prorrogó, era un pedido fuerte de las economías regionales. Y lo último, el clima para el verano. Atenti con esto, porque puede llegar a ser que tengamos menos lluvias que las que se prevén habitualmente para el verano, por lo menos de acá a enero. De todas maneras, el foco nosotros lo tenemos que poner en febrero, que es el mes más importante para el cultivo estrella del que habló David Miazo hace un ratito, que es la soja. Buen fin de semana. Muchísimas gracias por toda la información. Lo veo muy bien. Lo voy a ver cada vez mejor. Muchas gracias. Señor, usted pague los arándanos que se comió. Bueno, un saludo enorme a toda la familia de Sociedad Rural Argentina que anoche arrancaron los festejos por los 160 años. Un abrazo grande a Martín Melo y gracias, por supuesto, por la invitación y a Nicolás Pino. La verdad que una familia enorme y muy importante para lo que es la economía argentina. Con vos nos vemos en la semana a través de @TV Pública y @La Pastelera Agro y por la pantalla de la TV Pública mientras los chicos comen helado. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Buen fin de semana. Chau, chau. Porque va llegando